Tenemos el gusto hoy, en principio, vamos a pedir disculpas porque estaba anunciado Pablo Casacuberta. em, o sea, es tan polifacético, pero me acuerdo que el año pasado con Baltasar presentamos Mirar la mente, y nos quedamos tan maravillados por todo lo que vimos, incluso leímos acerca de Álvaro Cabana, que está dentro de la primera entrevista que se propone el libro en torno a un tecnólogo y a una artista, ¿no? A las artes, la relación entre lo que puede ser la tecnología y las artes. Entonces, bueno, se nos ocurrió volver a traerlos y él por una problema de negocios que era muy importante, tuvo de un día para otro que viajar a Europa, a Francia, dejó los saludos, pide disculpas, pero con Álvaro desde ayer estamos pensando, cuando supimos eso, en no suspender, porque sabíamos que había público interesado, y vamos a tratar de dialogar y él va a exponer sobre unas preguntas que incluso estuvimos elaborando anoche, creo, abriremos después un poco a las redes. Bueno, Álvaro, yo voy a tomar esta presentación que está aquí para hablar algo de ti, para hablar algo de ti. Bueno, Álvaro nació en Minas, Álvaro, pero se crió en Gregorio Aznares, Maldonado. Su pasión por comprender cómo funcionan las cosas surgió a sus 10 años, cuando usó una computadora por primera vez. Esto lo llevó más tarde a estudiar la licenciatura en biología en la Universidad de la República y luego a realizar una maestría y un doctorado en el mismo lugar. El foco de su investigación es el lenguaje como ventana para comprender los procesos que estructuran el pensamiento. Con ese fin, creó Lexicon, que de pronto vamos a hablar un poquito de Lexicon. Es una filial rioplatense de un proyecto en línea, Small World of War, que se constituye a través de la colaboración de miles de internautas en un mapa probabilístico de asociaciones mentales. Álvaro, a ver, ¿qué me dices de esto? ¿Qué está sucediendo en el mundo hoy con esta relación de la tecnología en nuestras vidas, en la vida cotidiana? Porque estamos acá, convocados. Paso entonces a hacer la lista más breve posible, pero tengo mucha gente para agradecer. En particular, quiero agradecer a ti por la invitación, a todo el equipo que produce esta maravillosa feria. Había escuchado mucho sobre este teatro, pero las fotos no le hacen justicia. Estoy maravillado de la riqueza arquitectónica y acompañada de una producción de contenido maravillosa. Vi recién una exposición de Jorge Carrión, con dos artistas en escena pintando. La verdad que se nota la necesidad o el interés en hacer síntesis de no solo una feria del libro, sino es una feria de la cultura. Ese concepto se respira acá y entonces estoy muy agradecido que hayan involucrado a científicos, porque una de nuestras luchas es que nos consideren el resto de las personas no científicas, y eso es culpa un poco omisión nuestra, eh, militar cultural nacional. Así que estoy además honrado por la invitación. Eh, y bueno, también debo agradecerles a todos ustedes que están pagando sus impuestos y financian nuestras carreras científicas. Yo trabajo en la Universidad de la República, además de haber estudiado ahí, así que estamos al servicio de la producción de conocimiento para que también en el país tengamos este tipo de discusiones con personas que se dedican a tratar de entender el mundo. Ahí, como decía, mi curiosidad por entender cómo funciona el mundo no es casualidad de un contacto con máquinas. ¿Qué pasa con las máquinas? Esas son máquinas, o las máquinas que estamos acostumbrados a tener en nuestra vida cotidiana hasta hace unos 10, 20 años, eran máquinas bastante tontas, por decirlo. No decimos que un lavarropas es inteligente. Ahora son todos inteligentes, pero antes eran lavarropas y punto. Eran máquinas que hacían una cosa y una cosa muy bien: lavar ropa, calentar agua, ¿no? Un tractor, ¿no? Todo tiene una función y no son inteligentes porque no pueden cambiar su comportamiento. No pueden adaptarse a
cosas que pasan en el ambiente. Eso nos lleva a una definición un poco intuitiva de inteligencia. ¿Qué es ser inteligente? Es poder dar respuestas diferentes a situaciones diferentes. Es aprender de la experiencia. O sea, la capacidad de adaptación, ¿no? A la Adaptación, realidad, que ese es el tema. exacto. Y para eso es necesario aprender, ¿sí? De los errores, aprender de la experiencia. Y si uno mira, en general los animales aprenden muy bien y mucho, pero claramente las personas aprendemos a lo largo de nuestra vida y nos lleva muchos años aprender a comportarnos en sociedad. En la niñez tenemos una predisposición a aprender mucho, 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 pero aprendemos muchas cosas y nos lleva tiempo y nos cuesta mucho esfuerzo para después en la adultez haber aprendido de todos esos años de experiencia y inventamos escuelas, inventamos todas esas instituciones de aprendizaje formal, pero todo lo que aprendemos en el barrio, en la casa, ¿sí? En el contacto con los amigos, aprendemos desde caminar hasta saber cómo comportarnos en una iglesia o en frente a un policía, ¿no? Todo eso las máquinas no lo hacían hasta hace unos 20 años empezaron las primeras máquinas inteligentes, entre comillas. Máquinas que aprenden cuando uno pone Netflix o Spotify o YouTube o Twitter o Instagram, le aparecen algunas cosas recomendadas. O uno entra a Mercado Libre o a Amazon, aparecen algunas cosas, algunos productos ofrecidos. ¿En base a qué? En base a lo que uno hizo antes. Las películas que uno vio, las series que uno miró, las cosas que uno compró. Detrás de eso hay una máquina, entre comillas, un programa de alguna computadora en alguna parte del mundo, que aprendió cómo somos nosotros, qué nos gusta comprar, qué nos gusta mirar, qué nos gusta ver, y en base a eso nos empieza a recomendar cosas. Esto es un ejemplo muy claro de máquinas que aprenden en base a la información que nosotros les damos. Y y realmente que es así. Por ejemplo, las respuestas o mi intervención en las redes sociales, a veces digo, bueno, me interesan pues sí los animales. Y a veces digo, bueno, cómo conseguir un... Y sé que a los 2 o 3 días o al día siguiente ya tengo un montón de correos que me están diciendo qué tal perro, qué tal cosa que sucede. Lo mismo sucede con la ropa, con lo que sea, hasta con los libros. ¿No? Hay un libro, hay un muy interesante de Carrión, de contra Amazon, que está ahora en Océano, lo sugerimos. Bueno, ¿qué pasa con eso? Y es cierto, o sea, ¿qué entendemos por inteligencia? ¿Qué es ser inteligente entonces? Bueno, yo voy a hacer un poco aguafiestas, capaz que por eso no nos invitan tanto a las fiestas de la cultura, porque los científicos tenemos fama de ser un poco aguafiestas, y de venir, esto no se puede, esto no es así. Entonces, hoy en día se le dice inteligencia artificial a muchas cosas. Y para mí inteligencia es una palabra muy cargada, implica aprender, pero un poco más, hay que ir un poquito más allá. La diferencia, que ahora estamos hablando muchísimo de inteligencia artificial, pero Netflix ya tiene unos cuantos años, los sistemas de recomendación, máquinas que aprenden de la experiencia, tenemos hace mucho más tiempo. ¿Cuál es la diferencia grande ahora? Las nuevas máquinas que no solo aprenden, sino aprenden a hacer cosas nuevas y en forma, entre comillas, creativas. El chat GPT ahora me habla y me dice cosas nuevas. DALI me genera imágenes nuevas. Esa capacidad de crear música nueva, las llaman IA generativas. Esas son el pináculo, si se quiere, y han dado el shock más grande. Porque ahora uno puede escribir con una máquina que le escribe por uno. Uno puede dibujar o puede pedirle a una máquina que dibuje por uno. Esas eran las habilidades más complejas de enseñarle a una máquina que haga. Y estamos empezando a recorrer ese camino con máquinas que empiezan a hacer cosas que nosotros diríamos, epa, esto ya ChatGPT resuelve algunos problemas sencillos. En- Y problemas que no están como demasiado definidos. Hace ya 30 años que las computadoras nos ganan al ajedrez. Pero hace menos que el Go. El Go es más difícil, es más intuitivo. Y hacer una máquina que entienda exactamente qué le estoy preguntando cuando le escribo o le hablo así nomás, tiene 3 4 años. Entonces, están llegando a dominar y a hacer cosas que pensamos que eran muy difíciles y que además emulan lo que hacemos nosotros. ChatGPT en particular parece una persona. No sé si alguien acá levante la mano quien nunca tuvo ninguna experiencia con una de estas máquinas que hablan, con estos chats. Nadie, levante la mano quien nunca entró a ChatGPT o algo parecido. Bueno,
casi todo el mundo hoy en día ya tuvo alguna experiencia con estas páginas web o aplicaciones que uno le dice, le pregunta cosas y le responde y a veces se pisan el palito, pero es muy difícil. Uno fácilmente cae en la ilusión de que es una persona. Están entrenadas para eso y nosotros caemos muy fácil en eso. Sí, realmente que ahora, volviendo un poquito al tema de eso que tú decís de algo nuevo. Hoy en una charla que tuvimos, incluso se planteó este tema, y Jorge Carrión contestó y nos preguntó también, en definitiva, para el ser humano, ¿qué es lo nuevo? Como que la creación no es personal. El que escribe un libro, por supuesto que, o el que hace una pintura, tiene en su memoria, tiene reminiscencias de su infancia, si es con un libro, si ha leído muchos libros o no, un personaje que le gustó de un libro y bueno, y trata de incorporarlo a su propio relato. En realidad yo creo que todos somos un poco la suma de lo vivido personal, de lo vivido en una comunidad, en una familia con determinadas cosas. Entonces, bueno, ¿hasta dónde eso que tú dices que es tan nuevo? ¿O será que la inteligencia artificial de pronto manó de otros humanos y también llegó a darme una respuesta que para mí es nueva? Pero de pronto también él, de alguna manera se nutrió, ¿no? De otras fuentes humanas, ¿no? Absolutamente. Hay una frase célebre que no voy a citar bien, pero es algo así como el escritor que copia mal plagia y el que copia bien es un gran creador, una cosa así. O el plagio es la mejor forma de halago también. Como venía diciendo, estas máquinas que aprenden de algún lado y empiezan no sabiendo nada. Entonces, ChatGPT, por ejemplo, al principio alguien dice, voy a crear un chatbot, una máquina que hable. Al principio esa máquina no hace nada, pero entre comillas lee, se aprende, uno le entrena, ese es el término más técnico, entrena con toda la literatura existente. No solo libros y revistas, sino toda la internet. Es una cantidad ridículamente exagerada de texto. Entonces esa máquina de alguna manera estuvo expuesta a buena parte de la producción cultural mundial. Y ahí hay mucha información y esa máquina de alguna manera aprende a que, en realidad, ¿qué aprende ChatGPT? Esto mucha gente no lo sabe. El núcleo, la parte GPT de ChatGPT, lo único que hace en el fondo es predecir cuál es la siguiente palabra en un texto. Entonces uno dice, pero predecir la siguiente palabra no es tan difícil. Yo puedo predecir ahora cuál es la siguiente palabra que voy a decir. Bueno, depende. A veces sí, a veces más o menos. Pero creo que en esa incertidumbre nos destacamos de la máquina, ¿no? Bueno, Porque nos pasa, pensamos decir o preguntar de una manera y de pronto esa palabra siguiente, el ser humano yo creo que tiene esa capacidad de la duda y la capacidad de en el momento exacto decir una palabra, cambiarla porque vio algo, porque sintió algo, porque se dio cuenta que la había repetido, ahí es capaz que el GPT me gana, pero esa cosa de que surge la espontaneidad, la espontaneidad, ¿no? sí. Yo creo que estas máquinas de repente no son muy espontáneas por diseño, porque la mayoría de estas máquinas las hacen empresas y por ahí les interesa tener baja espontaneidad. Igual se puede, hay una especie de perilla que es como una especie, si querés, de espontaneidad. Es qué tan al azar va a hacer cosas. Yo creo que estamos en un momento de revolución cultural, tecnológica, etcétera, un poco sin precedentes, quizá revolución industrial, pero mucho más acelerado. Ahora, no podemos escapar de nuestro antropocentrismo y sentir que los seres humanos somos especiales, únicos, irrepetibles y el centro del universo. Entonces, los astrónomos nos fueron empujando del centro del universo. Mira, la Tierra no está en ningún lugar privilegiado del universo. Pero nos quedaba que en la Tierra éramos la especie más evolucionada, el pináculo, bueno, antes de la evolución, éramos creados a imagen y de semejanza de una especie de Dios superpoderoso. Bueno, después empezó a quedar claro que somos el resultado de miles de millones de años de evolución y somos un poco diferentes de nuestros primos hermanos, los chimpancés, pero tampoco es que haya un valle, un abismo entre nosotros. Y después seguimos pensando que nuestra conciencia es
absoluta. Yo soy dueño de todos mis pensamientos y soy dueño de mi voluntad. Y psicólogos como Freud nos empezaron a cuestionar, mirá que hay cosas, hay partes de lo que vos sos que no sos consciente, y esa noción del inconsciente nos empezó a empujar de que tampoco tu yo está en el centro de vos mismo. O sea, nada, la conciencia no lo es todo. Nos sigue quedando eso de que, la inteligencia es nuestra. Y nos cuesta reconocer en un animal, en un perro, a veces sí, a veces no, pero en una rata, no nos cuesta identificar que la rata tiene emociones, puede reírse, puede jugar, que tiene voluntad, que sufre y que tiene placer. Y estas máquinas que estamos construyendo nosotros mismos, quizás nos empiezan a mostrar que no somos tan especiales. Pero yo creo que eso que tú estabas diciendo, bueno, es capaz que yo soy muchísimo más grande que tú, tengo otra, no sé, yo creo que la aceleración en el tiempo ha sido, la verdad, un factor que ha hecho que hoy estemos nosotros grandes subsistiendo y llegando a la tecnología hace muy poco tiempo, y tenemos después jóvenes que manejan la tecnología y están con los celulares yo veo, por ejemplo, a los chicos de casa, me parece que hasta el dedo pulgar ya lo tienen más largo. Y como también, claro, como también la herencia de alguna manera es cultural, puede llegar un tiempo en que, bueno, tengamos modificaciones hasta en el cuerpo para adaptarnos a todo esto que se viene de la tecnología, ¿no? Pero yo creo que justamente no es que, al menos personalmente, no es que piense que el hombre, ojalá no fuera así, ¿no? Seamos el centro del mundo, pero creo que tenemos muchas más, diría, posibilidades, pero que también cuando tú comparabas, por ejemplo, con los animales, yo creo que nosotros, eso que vos decís de la esencia, que yo creo que todos tenemos una esencia o un alma, no sé de qué manera llamarle, que es muy difícil que la máquina pueda captar. Porque justamente nuestra vida, por más que pensemos que somos los mejores, está llena de incertidumbres, está llena de dudas. ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos cómo somos? Realmente. Ese inconsciente, ese subconsciente que tenemos, que a veces aflora en un síntoma por el cual tenemos que ir a un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Y bueno, y de allí se deriva que sí, es algo de tu niñez, es algo de lo que sucede. Entonces digo, ojalá no suceda que la máquina pueda saber o conocer nuestra esencia o nuestro alma, ¿no? Yo creo que es algo tan propio y aunque sea desconocido, está bueno tener esa aventura de todos los días empezar a conocernos un poquito más. Pero bueno, muy interesante esto que has dicho de las máquinas. Y bueno, ¿y cuáles serían las formas, este, nosotros como personas, como ciudadanos, desde la educación formal, desde las instituciones, desde lo público? ¿Cuál es tendría que ser nuestra postura frente a esta posibilidad que cada vez, yo sé, creo que cada vez es tan acelerada, ¿no? Y que bueno, que nos sorprende, ¿no? Nos descontrola, ¿no? O sea, a ver qué. Yo soy un optimista nato, siempre miro el futuro con optimismo, así que puedo ser un poco optimista. Voy a ser optimista, no tengo otra forma de afrontar el futuro. Pero oscilo, quizás sean dos componentes que precisemos. Volver a lo básico y a la tradición crítica. Muchas cosas que nos están pasando como sociedad me hacen a reafirmar cada vez más la necesidad de entrenar la capacidad de reflexión y de análisis crítico de la realidad. El ejemplo más obvio es cuando ya no podemos ni confiar ni en lo que vemos ni en lo que escuchamos, porque ahora, mañana, hoy miro una red social y aparece un video y tengo que estar muy atento para saber si ese video es de verdad un video que alguien filmó o es una situación, un video que genera una máquina. ¿Sí? Ni que hablar de una noticia. Miro una titular de un diario y tengo que pensar si eso es real o no, y eso es muy difícil de hacer. Requiere mucho entrenamiento de capacidad crítica, análisis reflexivo y mucha cultura. Entonces, por un lado, uno corre siempre detrás de la tecnología, pero hay cosas que son como atemporales. De los griegos para acá, bueno, pensar y reflexionar y la filosofía y la lógica como fundamentales. Yo digo que es el siglo de las humanidades el que se viene.
Claro, eso que tú decís, por ejemplo, la esencia, el alma en Sócrates, ¿no? Bueno, en ese momento, de acuerdo a cómo estaba la sociedad, Sócrates y Platón, que gracias a Platón tenemos las enseñanzas, los pensamientos de Sócrates, tiempo. Tenían más tiempo. Nosotros corremos todo el día en esta locura y entonces eso que tú decís yo lo comparto totalmente. El diálogo, la mayéutica, la reflexión, esa cultura que tú decís, ¿no? Creo que estoy totalmente, coincido contigo en que la inteligencia artificial, creo que lo dijimos cuando abrimos la feria, si nosotros le metemos de alguna forma preguntas tontas, ¿no? Vamos a tener también respuestas tontas. ¿No? Entonces, la idea no es, la idea es ver cómo logramos más conocimiento para lograr cuando nosotros necesitemos, más allá de nuestra esencia, cosas que la máquina no solucione, ¿no? Y invito también a recorrer una exposición que hay en la plaza, donde está la fotografía. Es un gran fotógrafo alemán que además se presentó a un concurso mundial, ganó el premio y en el momento de la entrega del premio lo denegó. No lo quiso porque esas fotos están hechas absolutamente con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, qué difícil, ¿no? Este límite y comparto contigo totalmente lo del conocimiento. Yo creo que podemos decir que la imprenta de Gutenberg fue un invento muy importante y que dio mucho, hizo mucho bien, digamos, a la propagación de la cultura y quizás nos dio tiempo para pensar. Esto es una especie de nueva imprenta que uno piensa que va a multiplicar la capacidad de trabajo y de producción. Yo lo veo por mi profesión tengo que programar computadoras para hacer experimentos y páginas web. Yo tardo, no soy un gran programador, o contrato a alguien o me paso 20 horas haciendo 5 líneas de código. Pero hoy en día, con una herramienta como ChatGPT, me lleva 10 segundos. Tengo los conocimientos necesarios para hacer un uso crítico de esa herramienta. Me doy cuenta si se equivoca, le hago las preguntas correctas. Saber interactuar con estas herramientas no es fácil. Así como saber interactuar con un libro, en esa época había que saber leer, había que tener vocabulario. No es, los niños chicos, las nuevas generaciones tienen un uso muy nativo del celular, por ejemplo, de otras tecnologías, de redes sociales, no significa que espontáneamente vayan a tener las herramientas necesarias para hacer un buen uso, o sea, un uso productivo, un uso que los enriquezca, por no ser mercantilista, un uso que les aporte algo, un beneficio positivo, no necesariamente. Y pueden ser víctimas de algunas de las trampas que tienen las redes sociales en particular. Para eso precisan tener desde vocabulario, conocimiento propio, control de emociones, hay muchas cosas que tienen que desarrollar como persona para poder hacer un buen uso. Pasó con el plan Ceibal. Plan Ceibal no es o no fue solo entregar una computadora y listo. Hay todo un ecosistema que debe estar puesto alrededor para que esas computadoras, que son una herramienta importantísima, puedan ser usadas con herramientas acordes y que permitan y favorezcan el desarrollo. Esto es lo mismo. La inteligencia artificial depende no solo de las preguntas que le haces, sino después lo que te dijo, por qué filtro lo pasás. ChatGPT es una empresa que está en Estados Unidos, donde la mayoría de sus empleados son varones blancos ricos. Y las fuentes de las que toma información básicamente son del primer mundo y muchas en lengua inglesa. Si le preguntas, de hecho yo lo hice, le pregunté un poco si conocía esta canción y puse a desalambrar, hice un chiste así y apenas sabía quién era el autor de la desalambrar. No conoce, no tiene referentes culturales la representatividad cultural nuestra está diezmada, diluida en el océano del mundo. Entonces, estas herramientas tienen sesgos propios de nuestra cultura, aprenden de nosotros, entonces tienen sesgo de género, de raza, de geográficos, de todo tipo. Entonces, pueden ser una herramienta homogeneizadora de la cultura. Si todos le preguntamos lo que queremos a el dios ChatGPT, todos vamos a recibir quizá la mismo o el mismo tipo de respuesta
Y si no hacemos un uso crítico de eso, estamos fritos como cultura, digamos. Tienden a no diversidad cultural. Entonces, el desafío es incorporar estas herramientas, porque si no las incorporamos, no nos podemos enganchar en el ritmo cultural mundial. Es así, nos guste o no. Pero no podemos darlas a las nuevas generaciones, tomen estas herramientas, arréglense como pueda. Precisamos espacios de reflexión, entrenamiento, comprensión y descubrir juntos cuáles son las fallas de estas herramientas y cuáles son los usos potenciales, porque las oportunidades son enormes, en particular para un país como Uruguay, con una geografía favorable, con un alcance de la educación muy pleno, en contraste con otros países, incluso de la región. Tenemos una infraestructura como Ceibal, que es única en el entorno y bastante poco conocida en el mundo. Esto me consta porque colegas internacionales investigadores en educación están maravillados con lo que tenemos en Uruguay y lo construimos bien a la uruguaya. Entonces tenemos mucho potencial, tenemos empresas de software y de inteligencia artificial en Uruguay. Tenemos la posibilidad de que esto sea una especie de bendición que nos permita seguir creciendo como país en el plano productivo, cultural, etcétera. Pero necesitamos tener ojos críticos, primero que nada, y tener una población que entienda, que se comprometa, que interactúe, que no se desenganche de lo que está pasando a nivel mundial, pero que nos formemos y tratemos de dar un uso crítico. Hace poco, bueno, no tampoco, un diputado no en Uruguay citó lo que había dicho, creo que fue ChatGPT, como si fuera una verdad irrefutable. Me pareció, ahora creo que nadie se le ocurre, pero no es un dios, no es el, los dictámenes de ChatGPT no tienen jurisprudencia. Si ChatGPT dice que Álvaro Cabana es un burro, no le hagan caso, bueno, qué sé yo, es lo que dice ChatGPT, no le vamos a hacer caso. Entonces, si uno no conoce la herramienta, puede hacer un muy mal uso de esa herramienta. Yo creo que formar ciudadanos críticos, yo creo que lo venimos diciendo hace 17 años en las ferias, es una de las cosas más importantes. Tenemos en la feria no solamente libros, sino que todo lo demás también son posibles de leer. Y la lectura crítica es cierto, no significa solamente ver las palabras y unir las letras para formar las palabras, ¿no? Sino significa también entre una palabra y otra una ironía que está posible de pronto en algo, que hay que entenderla, incluso hasta poder deducir los valores que hay detrás de ese pensamiento que aparece en el libro y ser capaz de elegir. La elección creo que también es algo que tenemos desde muy pequeños a que sepan saber elegir, ¿no? Entre qué hacer, qué ver, qué creer, ¿no? Con qué me quedo, si eso con lo que leo, eso que tú mencionaste o lo que fuera, es realmente está tan relacionado con lo que yo pienso que lo asumo como que también se suma, ¿no? Esa información a la que yo tengo sobre esa persona, sobre lo que sea, ¿no? Entonces, digo, la capacidad de elegir me parece algo que también tenemos que fortalecer. Eh, Visiones, las próximas, apocalípticas algunas visiones hablan como Harari, tener un reino, una monarquía y luego, bueno, esa es una visión bastante catastrófica, me parece, que ojalá nunca lleguemos a eso, sino que esto sirva para democratizar, para entender y explicarnos y poder explicar a los demás y convencer de que es importante el conocimiento, de que el maestro tampoco no deja de tener un rol, no tiene que tener miedo, sino que justamente el maestro primero tiene, si somos grandes, saber que tenemos que estar comparándonos con niños de pronto o con adolescentes, ¿no? Porque el manejo que tenemos de la computadora o de la tecnología no es la misma, no nacimos acá. Entonces, hasta hay también algo del punto de vista de estratificación de la sociedad, ¿no? Muchos jóvenes que están en la tecnología y de pronto yo estoy trabajando y le tengo que dar mi celular a mi amigo que está en mi equipo, que tiene 30 años menos que yo, pero bueno, ay, sí, solucionalo, contestale, no me da tiempo, ¿no? Entonces,
saber convivir con esas desigualdades, ¿no? Y apostar a eso que tú decís, a las reflexiones, al conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Por acá tengo la segunda pregunta que me había saber, que podíamos haber conversado, que ahora espero verla. Escuchamos preguntas. Acá la pregunta era, ¿qué podemos aprender de nuestra mente a través de la inteligencia artificial? ¿Nos ayuda la inteligencia artificial a aprender de nuestra mente? Al menos a los profesionales de la investigación, sí. Eh, las, Estas nuevas, casi todas, no todas, pero muchas de las tecnologías detrás de estas inteligencias artificiales generativas, las que generan nuevas cosas como los chatbots, el chat GPT y todas esas, están construidas, son computadoras, son programas de computadora, eso no tienen ningún misterio más de lo que es una computadora, que ya es bastante misteriosa en sí mismo. Pero están basados en una matemática que fue construida eh, intentando ver cómo funciona el cerebro. Entonces, habrán escuchado hablar de redes neuronales profundas, el famoso deep learning. eh, de alguna manera tienen neuronas artificiales, se podría decir. No todas las tecnologías, pero la mayoría sí. Y ChatGPT tiene algo que son números, no hay otra historia, pero están inspiradas en cómo funciona el cerebro. Entonces, hay una especie de doble diálogo. Desde los comienzos de estos desarrollos, estamos hablando de la sí, posguerra, post-segunda guerra, se confluían matemáticos, físicos, psicólogos, psiquiatras, intentando, bueno, vamos a enfrentar el problema de cómo el cerebro construye la mente con herramientas matemáticas. Eso fue a lo largo de las siguientes décadas, tuvo empujes y congelamientos. Gente que encontraba resultados positivos y de repente pequeños avances y después resultados negativos y la cosa se enfriaba. Pero hará 20 años lograron algunos investigadores en construir estas artificios de neuronas, todas fórmulas matemáticas y programas haciendo cosas, que eran capaces de aprender cosas complicadas. Entonces los ingenieros dijeron, oh, vamos a hacer máquinas con esto, máquinas que clasifican imágenes. Facebook al principio uno subía una foto y había que etiquetar a la persona a mano, ¿se acuerdan? Este es fulanito, este es fulanito. Con el poco tiempo de tanta gente diciendo, este es fulanito, este es un gatito, una máquina con neuronas artificiales, números que van y vienen, que suben, que bajan, de una manera no trivial, pero cuentas para acá, cuentas para allá, esas máquinas lograban aprender la cara de Pablito. Entonces, en un momento, no sé si se acuerdan, uno subió una foto y empezó a aparecer la etiqueta automática. Ahora ya está automático, ya reconocen millones de rostros. Entonces, reconocer un rostro de una persona es algo muy difícil de hacer para una máquina. Porque la persona luce distinta todos los días. Se cambia, se pone lentes, saca lentes de perfil para arriba, la foto oscura, foto clara. Para nosotros es muy fácil. Para nosotros es muy fácil porque tenemos un área del cerebro, esto es literal, un área del cerebro específicamente dedicada a reconocer las caras de personas. Así como tenemos otra dedicada a reconocer objetos como muebles. O sea, tenemos buena parte de nuestro cerebro dedicado a reconocer cosas, entre ellos rostros. Y estas máquinas, un poco metafóricamente similares, yo siempre digo que es como el ala de una mariposa o el ala de una ave planeadora y un avión. Están hechas de cosas totalmente distintas, el tamaño es distinto, l- pero la función medio que es la misma, es planear, básicamente. Esto es algo parecido. Son herramientas que fueron construidas pensando en cómo funciona un cerebro. No es que se parezcan mucho en que están hechos de lo mismo, no están hechos de nada de lo mismo, pero hacen algo parecido. Aprender a partir de la experiencia, reconocer luego a futuro cosas. En el caso particular ese. Entonces siempre ha sido una herramienta para los investigadores de entender, si uno entiende cómo funcionan estas cuentitas, che, ¿no será que el cerebro hace algo parecido? Entonces ha habido en los últimos también 10, 20 años, mucha gente que está intentando usar estos modelos totalmente artificiales para saber si se parecen a cómo funciona nuestro cerebro. Y la respuesta es que más o menos sí, a veces sí. En particular el ChatGPT, esas neuronas artificiales que tienen esas máquinas
se parecen de algún modo a lo que hace nuestro cerebro cuando está escuchando un texto, cuando alguien le habla, ¿sí? Entonces eso nos da una idea de que son cosas que están evolucionando en paralelo. Bueno, nosotros ya evolucionamos, pero estas máquinas hacen algo de alguna manera parecido. Un avión vuela. ¿Vuela como un águila o un cóndor? Bueno, no, pero medio que sí. En ese sentido nos ayuda a entender a los científicos que estamos investigando el cerebro. A cualquier persona, no, de repente uno le reflexiona, che, esta máquina tendrá intenciones. Caemos muy rápido en eso. ChatGPT me dijo, me mintió. No, no te mintió. ¿No? Es algo humano. ChatGPT se inventó. No, no se inventó. No inventa. Tira palabras. Entonces, caemos muy rápido en esa ilusión, pero eh, quizás hoy o mañana pasado salgan máquinas que tienen voluntad de alguna manera o tienen intención y se empiezan a parecer un poco más a nosotros. Y eso nos va a hacer muchas preguntas. Che, no será. Porque el perro no habla. Si el perro hablara, sería otra cosa. Bueno, abriríamos un poco a preguntas, ¿no? Da para mucho conversar sobre este. Y yo creo que nos vamos con más preguntas siempre Eso con las preguntas que llegamos, es lo que ¿no? hacemos los científicos. Buscamos Más respuestas, preguntas. claro, buscamos respuestas, pero a veces salimos con más preguntas. Es muy difícil eso. Pero es algo, es un ámbito de reflexión y creo que sería muy interesante poder escucharlos. Si yo vine a escuchar preguntas de ustedes. A ver, acá tenemos otro micrófono. Acá. Ah, bien, gracias. Sí, Ilse, Rita, los chicos, los jóvenes. Ah, bueno. Sí. Sí, bueno, hola. Me provoca algo que no creo que le pase a mis nietos, por ejemplo. El Ellos miedo. tienen una postura completamente diferente, están totalmente abiertos, ansiosos, curiosos, pero a mí, ya abuela, ¿qué querés que te diga? Cuenta mi padre que su abuelo, o sea, mi bisabuelo, que no conocí, vio un televisor funcionando y dijo, eso va a echar a perder la juventud. No sé si no tenía un poco de razón, pero es natural cuando hay algo realmente perturbador, porque es un poco perturbador, digamos. Las máquinas no hablan y ahora hablan. Y la primera reacción es, ¿qué pasó con el mundo? Sí, te entiendo totalmente. Sí, yo que quería agradecerles el planteamiento que han hecho porque siempre es muy interesante y me parece que, bueno, es algo que nos inunda a todos el poder saber, conocer y más allá de eso uno escucha mucha cosa, ¿no? Por ejemplo, en Chile se está diciendo que hay que destacar todo esto como un derecho humano que tiene la persona, que respeten su personalidad, su ambiente, su lugar de vida, porque llega un momento que cuando te dicen que la China está acaparando toda esta inteligencia, como que bueno, llega un momento que uno dice en qué manos vamos a terminar, ¿no? Entonces, me parece que después de haber escuchado varias charlas, varias conferencias que han sido muy impactantes también, porque hoy escuchamos en la otra sala lo que dijo Carrión. Entonces, claro, uno se plantea, ¿no? ¿Por dónde va el mundo? ¿En qué nos vamos a convertir? Si vamos a ser unos monigotes o si vamos a seguir siendo seres humanos. Y me parece interesante la postura de Chile, porque creo que no hay otros países que hayan en este sentido generado una óptica hacia un derecho humano, porque no lo plantean a nivel de país, sino a nivel universal. Porque siendo un derecho humano, vamos a tener todos la capacidad de protegernos. Y a mí lo de China me tiene preocupada. Así que no sé si fue por ese lado. Gracias. Yo no conozco la legislación. eh, En una de las charlas. En una de las charlas supimos eso, ¿no? Lo que estaba prohibido, cómo se legislaba, porque claro, todo llega a la opinión pública, ¿no? ¿Cómo era, Rita? A ver, si un poquito más fuerte, porque no te Sí, escuchamos, yo nosotros, no te hola, escuché hola. bien. No, yo les decía que escuché en CNN, fue que pasaron,
el hecho de que se estaba legislando sobre el uso que se hace de la tecnología a nivel de cada ser humano. Entonces, en Chile decían, vamos a legislar, pero no en forma país, vamos a legislar a nivel universal, destacando que es un derecho humano que tiene la persona de conservar su personalidad, porque si llega un momento que a través, ya sabemos de los niños lo que está pasando con los celulares, sabemos, ahora hablaron de los bebés, qué sé yo, es algo como que realmente uno se impacta, ¿no? Y hablaban de, bueno, qué poder tiene esta tecnología para países como China, como países que no, que tienen mucho avance en este plano. Entonces, ¿qué va a ser la tecnología a nivel nuestro, no? Y ni qué hablar cuando te pueden poner un aparatito en la cabeza y salís tocando un piano, ¿no? Sí, es algo como que o te convertís en un monigote, yo que sé, viste, es todo digamos, un abanico que se abre, también preocupados hasta dónde la tecnología nos va a ayudar, nos va a convertir yo que sé, en seres humanos diferentes, tipo, como yo digo monigote, pero bueno, como que ya vamos a perder la capacidad hasta de pensar, porque estamos pensando en la educación, yo que soy maestra, 25 años de maestra, que eduqué de una forma, ahora ya hay que educar pensando en las preguntas, porque está todo hecho. ¿No? Entonces, ¿hasta cómo vamos a educar? Seguimos educando como hace 100 años. No, no, de ahora es otra cosa. Entonces se plantea, a nivel de la educación, se plantea un desafío muy interesante, porque nosotros ya no vamos a estar dando clases, la va a dar la máquina y nosotros tenemos que estar preguntándole a la máquina. Entonces, todo un panorama interesante, ¿no? Y lo que yo te decía, en CNN hace poco y me pareció algo protector pensar en que hay un derecho humano a que no pasen determinados niveles que pueden ser muy importantes para gobernar un país, gobernar la tierra, ¿no? El poder que da eso. Claro, y además si no tenemos esa capacidad de ser críticos, ¿no? Sí, Y de discernir qué es lo que recibimos y ponemos compartir, 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 y esa claro. verdad en duda, verdad o no, pasa y pasa y la creemos. Sí. Baltasar, querías hacer, me parece, una Yo, pregunta o una intervención. Antes de la pregunta quería solo remarcar dos cosas. La importancia de la legislación en estos temas. Y recomiendo un libro que se llama Armas de Matemática Masiva. Es un poco un chiste porque en inglés es parecido a Armas de Destrucción Masiva, donde se muestra todos los peligros que las máquinas que aprenden usadas por gobiernos o por empresas privadas pueden ir en contra de nuestros derechos como ciudadanos. Hay muchísimo que legislar para proteger nuestra privacidad y que nuestros datos, que en un ecosistema digital generamos todo el tiempo, se usen en nuestro beneficio y no en beneficio de terceros y potencialmente en nuestra contra. Y sí, absolutamente eso es un tema que debería ser de agenda máxima en derechos humanos, el derecho a la privacidad y el derecho a que nuestros datos no sean usados por sea un gobierno opresor o sea una empresa que quiere explotarnos. Eso, y lo otro es la importancia de la educación. El desafío en la educación es qué enseñamos, cómo y toda esa historia que venimos discutiendo hace 100 años, pero cómo nos entrenamos, dado que yo no sé cómo hacer multiplicaciones de 2, 3 dígitos con comas, ya me olvidé, con mi hija tuve que volver a recordarlo, pero tengo ciertos fundamentos y el aprender de cierta manera en la escuela me desarrolló mi cerebro-mente de una manera que me ayudó, ahora aunque yo no hago una cuenta a mano nunca más. Con estas inteligencias está pasando algo parecido. Quizás no nos podemos confiar en descargar todo en estas máquinas, porque después no, por lo menos al principio, no generamos el músculo mental cerebral para tener la capacidad crítica, para después poder operar esa cosa que nos podemos volver un poco idiotas teniendo estas máquinas a nuestro servicio, es una vieja discusión desde que se inventaron las máquinas para mecanografiar y las calculadoras, o quizás los ábacos. Entonces, sigue vigente esa discusión y el peligro de reemplazar al maestro por máquinas y soluciones hechas ni siquiera en otro país, eso es un peligro que está y creo que nunca va a desaparecer la humanidad de las aulas, eso debe. Le tengo fe a que resistan el paso del tiempo. No, yo creo que también va a Perdón. tener oportunidad el maestro de eso que decíamos hoy, ¿no? De promover la reflexión, ver de todo la que la máquina me da, cuál de pronto es la que está. Bueno, busquemos más datos para saber realmente si sí o no. No sé,
realmente yo creo que el crítico, el pensamiento crítico reflexivo, la conversación, ¿no? El diálogo para llegar a un resultado, ¿no? Humano, pero con las máquinas. A ver, Juan Pizarro. Bueno, Celeste y Álvaro, qué tema este, ¿no? Qué tema este. Yo deploro sinceramente que nuestro sistema político, en plena campaña electoral, como estamos ahora, esté hablando muy poco de estos temas, porque yo no conozco aspectos de la vida de una sociedad que no esté tocado e influido por este tema en el presente y en el futuro. Me podrán decir, bueno, vamos a aplicar la inteligencia artificial a la seguridad, la vamos a aplicar a la educación, pero ¿cómo, cuándo y por qué? ¿Y con qué efectos? Yo encuentro una pobreza realmente deplorable en las discusiones, por lo menos a las que tenemos acceso los ciudadanos, no sé si entre expertos se discutirá otra cosa, acerca de un tema que va a influir en todos los aspectos de la sociedad. Yo lo poco que voy a decir está sesgado por dos factores. Uno, mi condición de médico y de médico cardiólogo, ahora jubilado, o sea, médico especializado en la especialidad de la medicina más técnica, que seguramente fue y es la cardiología, y por el hecho de que yo tuve como dos etapas frente a este tema de la inteligencia artificial, una antes y otra después de Saden. Antes de Eric Saden y después de Eric Saden, que es un filósofo francés que estuvo hace poco en Buenos Aires y también acá en Montevideo, en la Universidad Católica. Es un ultracrítico de la inteligencia artificial y de los efectos que puede tener sobre la especie humana. Sin llegar a copiarlo totalmente, yo les recomiendo que busquen en Internet a Eric Saden y lo oigan, no para oponerlo a lo que nos ha dicho Álvaro, sino porque realmente tiene una postura muy crítica respecto a la inteligencia artificial. Tiene un libro, para mi gusto extraordinario, que se llama La inteligencia artificial, el desafío del siglo, y en lo que tiene que ver con un aspecto de los tantos que desarrolla, me interesó profundizar en el tema de los algoritmos, de la algoritmización que implica necesariamente el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en un grupo de reflexión que tenemos en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, estamos discutiendo, no para llegar a ninguna conclusión, sino para esclarecernos a nosotros mismos acerca de lo que implica, por ejemplo, aplicar algoritmos a la ciencia y el arte médicos. Bueno, entonces yo he llegado no a la conclusión, pero sí a una conclusión provisoria, de que eso sería realmente una desgracia para la medicina y para el ser humano. Es decir, que una persona se acerque a un tótem o a un dispositivo de inteligencia artificial, le dé a conocer lo que siente, dolor de cabeza, más fiebre, ¿tá? Y la inteligencia artificial le diga que los diagnósticos probables son o un accidente vascular encefálico o una meningitis, etcétera, etcétera. Yo lo que veo es, a nivel de la medicina nacional, una especie de seducción hacia la inteligencia artificial. Y esa seducción en el ámbito específico de la medicina es algo muy peligroso porque puede ayudarnos a comprender lo biológico del otro, del enfermo, pero se saltea lo biográfico, es decir, todo aquello que no ocupa lugar en el espacio, que no se puede medir, pero que existe, como el alma, por ejemplo, ¿no? Creo que es una anécdota, no sé si es cierta o no, pero se le atribuye a Pasteur, seguramente una de las mentes más brillantes de la especie humana en toda su historia, que algunos anatomistas siempre se pasaba, a pesar de que era un químico, Pasteur no era médico, era químico, pero contribuyó mucho a la medicina, y pese a su mente positivista,
le preguntaron a Pasteur por qué hablaba tanto del alma, que habían disecado no sé cuántos cadáveres y no habían encontrado ningún lugar para el alma. Entonces Pasteur les contestó: cuando mueran vuestras madres, diséquenlas en 1000 pedazos. No van a encontrar el amor que vuestra madre tuvo por ustedes. Eso es el alma, pero no está en ningún lado. Entonces, a mí me da mucho terror, tengo mucho pánico de que estas tecnologías se apoderen del arte de la medicina. La medicina no es una ciencia, la medicina es un arte que se aplica de manera desigual, según el caso, según el paciente, porque nos vamos a saltear el alma. Nos vamos a saltear el contacto humano, que muchas veces los médicos también lo desestimamos, el contacto humano que se requiere para hacer un buen diagnóstico, para hacer un tratamiento y para tener un compromiso con el paciente. Entonces yo estoy lejos de dejarme seducir por las nuevas tecnologías. Obviamente soy viejo, no soy un médico viejo, por lo tanto seguramente hay una parte de mi cerebro que piensa como médico viejo, pero realmente me resisto a la desespiritualización del arte médico y a la falta de contacto humano. Ya hay en Japón robots que hacen atención primaria. Es decir, vamos, le damos los síntomas, nos tomamos la fiebre, le decimos la temperatura, si tenemos fiebre o no tenemos fiebre, nos da el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué queda desde el punto de vista humano de esa consulta con una máquina? Desde el punto de vista humano, nada. No queda absolutamente nada. Bueno, era eso lo que quería decir. Gracias, muchas gracias. Lo que traes no es exclusivo de la medicina. Eh, el factor humano y la interacción humana, el factor humano social, está en la educación, por supuesto, está en la medicina, está en toda actividad humana. Eso es irreemplazable. Si se está reemplazando eso, es una decisión no tanto tecnológica, es política o económica. Es porque alguien decide que es más barato no usar a una persona. Y ese es el gran desafío ahora. Exacto, pero eso no es un tema tan tecnológico, no es las implicancias del uso de estas tecnologías. Y por supuesto, yo digo que soy, eh, porque soy em, optimista, pero es clarísimo el riesgo de estas tecnologías en aumentar las desigualdades a nivel global, en aumentar la explotación y como decía, no me acuerdo quién era que hablaba podemos tener un futuro donde haya una élite ultra rica que goce de todos los contactos humanos y usa la tecnología para esclavizar. No sería la primera vez en la humanidad que esclavizamos. Esclavizar a las personas que no tienen la posibilidad de agencialidad, no pueden acceder a ese estatus y viven oprimidos. Eso perfectamente puede suceder y es un futuro distópico. Yo tengo fe en que eso no va a ocurrir. Es fe. Y me agarro a ella, porque si no, el día a día se vuelve oscuro. Pero es verdad que uno ve indicios de que esto puede estar pasando día a día. Entonces, en todas las etapas donde hay despersonalización, falta de trato, es por una cuestión económica. Y esto tiene implicancias en la agenda de los trabajos, el futuro laboral, de qué van a trabajar las personas. Veo gente joven, un poco más atrás en la sala, que no ha participado. Le digo, muchachos, esto tiene que ver con su futuro. El trabajo, el mundo del trabajo, se va a ver así. Hay millones de trabajos que están desapareciendo. La imagen es un poco oscura, fría y lúgubre de que tu médico no sea un médico, sea un tótem, hay unos robots personalizados horrible. Muchas veces, o lo que está pasando en otros ámbitos, es que la tecnología se usa para aumentar las capacidades, para facilitar, para favorecer el trabajo y no para suplantar
Los maestros no van a ser, o no deberían ser suplantados por máquinas, como tampoco los médicos, ni los enfermeros, digamos, ni las personas que te atienden en la calle. Hay trabajos que son fácilmente. En los ascensores tenían ascensoristas antes. Nadie se queja de que no haya ascensoristas. La automatización de la operatividad del ascensor hace irrelevante ese puesto. Pero no podemos decir lo mismo de otros puestos laborales, que está bueno que haya una persona, sobre todo también por la toma de decisiones. Yo no sé si el alma es lo que más me preocupa en algunos temas, pero ¿quién se hace responsable de tomar decisiones? En la medicina hay que tomar muchísimas decisiones con información absolutamente incompleta. Se apela al olfato, a la corazonada, a la experiencia previa. Y en algunos casos éticamente debería ser indiscutible que tiene que haber una persona que toma la decisión y se hace responsable de esa persona. Y si le erra, bueno, es un error de una persona. No, las consecuencias de que sea una máquina que toma esas decisiones es complicado. Entonces, tampoco la dicotomía es una persona o una cosa horrible sin cara. Pero sí puede pasar y está pasando que ahora pagamos extra por acceder a servicios de salud personalizados, que estamos pagando extra por acceder a servicios de educación con más atención personal. Esa estratificación económica de servicios premium y para todo el mundo que no puede pagar el premium porque el humano es caro. El humano es caro, pero eso es una consecuencia negativa en parte de la organización económica donde hay a nivel mundial, esta etapa del capitalismo genera una clase ultra rica, que extrae los beneficios de contar con esta optimización de la economía. Es más barato fabricar cosas y hacer cosas, pero antes la necesidad de poner gente trabajando hacía que más gente se beneficiara de esa circulación económica, y ahora no. Ahora hay un tipo, Elon Musk, a mí me parece un tipo absolutamente chiflado, pero absolutamente fascinante como persona, que es la persona más rica del planeta y está detrás de una red social absolutamente poderosa, un imperio tecnológico. No solo hace autos Tesla, y es una empresa que a mí me fascina, pero también tiene un poder importante y genera inteligencia artificial. Hay autos que se manejan solos, que son... Entonces hay una cantidad de tecnologías que están generando que favorezcan económicamente a una pequeña parte de la sociedad de forma que no tiene precedentes. Quizá en las sociedades feudales había cierto precedente y quizás si hacemos las cuentas seguramente no. Es obscena la cantidad de dinero y poder que tienen el menos del 1% de la población del norte mundial. Entonces hay una decisión política que se viene, una discusión política de, ok, capaz que no hay trabajo para todos, o no hay trabajo como pensamos hasta el momento, pero vamos a dejar excluida a una parte de la población. ¿Qué vamos a inventar? ¿No? Podemos hacer cosas para generar un futuro que no sea distópico en esa dirección. Yo le tengo fe a la humanidad para lograr en algún momento hacer eso. Certezas no tengo. Eso es lo que no tengo, no tiene nadie. Yo creo que no sé los jóvenes, si ya en los últimos minutitos, que estamos en 2, 3 minutos no más. Quiero una intervención, A una ver, pregunta nosotros de también nos gente más gustaría. joven. ¿Qué piensan sobre lo que hemos hablado? Este, ¿Qué opinión tienen en cuanto a la tecnología? ¿Cómo se ven con la tecnología? Los mayores le tienen miedo. ¿Ustedes le tienen miedo? ¿No? A ver si hay alguien que sí, que quiera opinar. Sí. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, mi nombre es Manuel Reyes, yo soy como una especie de viajero en el tiempo. Yo desde niño juego al ajedrez y he dedicado toda mi vida al estudio de ajedrez, o sea que tengo 44 años. Y vi cuando las computadoras eran sumamente aburridas de jugar porque no tenía sentido les ganábamos. Y vi la Kasparov cuando perdió con Deep Blue y que la computadora hoy día es imposible que ni siquiera le hagamos un partido. Entonces, ahí me parece que dijiste hace un ratito el tema de la decisión. Y hasta qué punto como humano estamos dispuestos a dar el poder de decisión a una máquina. Y yo como un ajedrecista, y créanme que he estudiado
horas y horas arriba del tablero, estudio estrategia. Yo hoy por hoy debo admitir que la decisión que tome una máquina va a ser mucho mejor que la mía. Entonces ahí cuando tú hablas en la medicina, se pasa también como soy abogado a la hora de estudiar un caso y dar una opinión, veo que este chat GPT logra superar esa limitación que tenemos como seres humanos de todo el conocimiento. Un médico, a nivel, como tú dijiste, toma a nivel intuitivo de su experiencia y va usando el método de ensayo y error, quizás porque no tiene cargados todos los millones de datos, porque nuestro cerebro no lo puede tener, y que es lo que nos pasó a los ajedrecistas. Yo por eso no soy tan escéptico y lo veo como quizás ese tótem que se describe como alguien pueda significar que todos podamos acceder a un servicio de calidad cuando hoy por día tenemos la oferta de médicos limitada. Yo por eso tengo una visión un poco más positiva de cómo viene la cosa, quizás producto de haber visto ser como una especie de viaje en el tiempo, ver que las computadoras en el campo que yo estudié toman mejores decisiones. Muchas gracias. Yo voy un poco en sintonía con el optimismo, pero el riesgo a que no suceda eso que decís es muy grande. Quizás un día tengamos, en salud mental, que yo estando en Facultad de Psicología lo veo más de cerca, hay una escasez de servicios de atención de salud mental de calidad. Y hay una especie de promesa de que ahora con las inteligencias artificiales podemos escalar servicios de atención de salud mental. Hoy en día la tecnología no está. Acá sacuden la cabeza como diciendo nunca va a estar lista la tecnología. Yo no estoy tan seguro que nunca esté lista. Y vamos, hoy en día no está, es clarísimo, para algunas cosas al menos. Pero quizás tengamos algunos parches con una atención muy primaria, un acompañamiento terapéutico muy inicial para personas solas, para personas en crisis, en momentos de crisis, y que es mejor que nada, esa es la otra. Si la alternativa es persona sola lidiando con su cabeza por el mundo, sin nadie con quien hablar, sin ningún psicólogo accesible en una crisis, eso está a la vuelta de la esquina. No digo reemplazar a un psicoterapeuta, por supuesto que no, pero sí es una herramienta que se abre y que tiene peligros de que salga mal, por supuesto, y esté mal implementada, y por eso precisamos también que nosotros tengamos estas tecnologías, tengamos soberanía nacional sobre estas tecnologías, que no sean solamente empresas de otros países que con sus agendas, China, alguien hablaba de China, y los chinos tendrán sus agendas, nosotros deberíamos tener las nuestras. Y para eso precisamos generar conocimiento y de tener este tipo de discusiones más ampliamente en toda la sociedad. Porque este problema igual nos viene, o sea, esta realidad nos podremos resistir y patalear, pero va a llegar y está llegando y tenemos que generar espacios de encuentro y de proposición y de inversión en tiempo y en dinero. Lamento decir que se precisa dinero, pero es así. Muchas gracias.